Bien, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria, esta nueva convocatoria que hace el proyecto Fondesit Plataforma, este proyecto que empezamos a ejecutar hacia fines de abril de este año y que nos va a tener 3 años trabajando e investigando sobre la realidad del trabajo que se ejecuta vía plataforma en el caso chileno. Hemos desarrollado primero un ciclo de seminarios de corte más académico, con profesores extranjeros que nos han explicado las distintas dimensiones de este proyecto. Comentábamos hace un rato que tiene 4 aristas: el problema de la laboralidad o de la subordinación o autonomía, luego una arista sobre derechos colectivos, otra sobre seguridad y salud en el trabajo y una última sobre protección de datos personales. Terminamos ese ciclo y hemos comenzado el mes pasado con un ciclo ahora de conversatorios, con un formato más ágil, convocado además por las distintas universidades que conformamos este grupo de investigación. Y en esta oportunidad, Alfredo Sierra y la Universidad de los Andes nos invita a una nueva sesión de conversación, particularmente sobre el debate acerca de la laboralidad de este trabajo vía plataformas en el caso chileno, y particularmente la arista judicial, qué puede resolverse, cuál es el impacto que puede tener una respuesta jurisdiccional a esta cuestión. Hemos ido adelantando en otras sesiones que hay varias causas, algunas ya terminadas, otras que están todavía en trámite. Por lo tanto, empieza a moverse el escenario judicial respecto de estas materias. Yo quiero agradecer especialmente a Alfredo, que lidera precisamente esta línea de investigación, y a los panelistas, a los que van a conversar con nosotros hoy día, a los abogados Dagmar Salazar y José Luis de la Marchena, y también al juez del trabajo, don Víctor Rifo. Sin más, yo quiero dejar ahora la palabra a Alfredo, quien será nuestro anfitrión y quien dirigirá esta sesión. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Eh, Gracias a todos los asistentes y especialmente a los panelistas. Yo creo que tenemos la suerte de tener hoy día un panel de verdad de lujo. Lo que queríamos era tener la visión de un juez y la visión de dos litigantes. Uno, eh, que normalmente ve la posición del trabajador, como es la profesora Dagmar Salazar, también más que abogado, que tiene, les cuento que para los que no la conocen, ella estudió Derecho en la Universidad Católica del Paraíso, es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Paraíso, también de la Universidad del Paraíso, tiene, ustedes pueden ver su currículum, numerosos magíster, temas de género, derecho a la seguridad social también en España. Así que, Dagmar, de verdad un gusto que nos esté ayudando hoy día, un placer. También José Luis de la Marchena, que él es un abogado normalmente asesor de empresa, y él es de la cantera Wandes, estudió Derecho en la Wandes, y después hizo un magíster en Derecho en Escocia, Edimburgo. Dice que le gustó tanto la película Corazón Valiente que dijo, me voy a ir a hacer el máster a Edimburgo. Bueno, y don Víctor Rifo, juez del segundo, que él estudió en Concepción, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y tiene un magíster en Derecho del Trabajo en la Universidad Adolfo Ibáñez, y es profesor también de numerosos programas. Entonces, les cuento un poco la dinámica. Yo voy a ir haciendo las veces de un poco de organizador, de coordinador, en base a preguntas. En base a preguntas, ustedes pueden ir haciendo también preguntas vía el chat, como va a ser un conversatorio. Solamente vamos a conversar los que estamos en el panel con audio, independientemente que ustedes pueden ir haciendo chat en base a lo que yo vaya viendo. Entonces, vamos a partir, le voy a partir haciendo una pregunta a Víctor, y que él le ha tocado como profesor también enfocar esta materia. Y te quería preguntar, Víctor, ya no tanto desde el punto de vista así dogmático, no, sino como juez del trabajo, ¿qué desafíos tú crees que te plantea cuando te llegue para que tú analices la procedencia o no, la existencia o no de una relación laboral en un esquema de un trabajador vía plataforma? ¿Qué cosas tú crees que no sé si decir te ha movido el piso con respecto a que los clásicos indicios de laboralidad, y qué cuestión tú crees que va a ser un desafío de cara a estas nuevas formas de trabajo que seguramente se va a desarrollar más? Víctor, por Bien, favor. pues, buenas tardes a todos. Digamos, yo no tengo la oportunidad de verlos, pero veo que hay bastantes personas conectadas, así que muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, a Rodrigo y a Alfredo.
Y claro, el tema es súper interesante, porque es muy contingente. Yo hace poco hice una clase en que tocamos un poco este tema y reflexionábamos al inicio de la clase que es difícil hoy día pararse en una avenida que haya un semáforo cerca, más de 10 minutos sin ver pasar un Rappi, un Uber, un motoquero de esto, digamos, estar cerca de un estacionamiento de una farmacia, un supermercado y no ver a los repartidores, trabajadores, colaboradores, no sabemos todavía, en ese lugar esperando la caída de los pedidos, etcétera. Y el derecho, para variar un poco, viene de bastante más atrás, digamos, pareciera que esta realidad no la estamos nosotros, acá en Chile por lo menos, lo que hemos tratado de estudiar, conociendo más que nada respecto a lo que pasa afuera. Hoy día hay un poco un boom de algunas causas, si se puede decir así, pero pronunciamientos judiciales no hay mucho y nuestros insumos son los mismos de siempre. Pero el problema no es el mismo de siempre. Entonces, claro, se hace muy interesante tratar de descubrir, de definir qué es, primero, esta aplicación o este tipo de aplicaciones, esta app, esta plataforma. Es una empresa, Internet es mar abierto, digamos, donde no se aplican normas, o cómo se ajusta a los países, que ha sido el principal escollo que ha tenido en otros lugares. Por último, en mar abierto, uno sabe que si pasa una línea más allá, se aplica el estatuto del país, pero acá esto se empezó a aplicar y se sigue aplicando más allá del estatuto de cualquier país, y los países han tenido difícilmente que irse acomodando, y más que nada a partir de incluso la labor de los tribunales más que de los legisladores. Entonces es bien interesante el estudio, y es muy casuístico el estudio, y acá es más en este tipo de seminarios que en la jurisprudencia o en la doctrina más desarrollada, donde uno puede encontrar información. Y el desafío importante es desempolvar, digamos, actualizar, sacar a correr y poner en forma un poco la vieja subordinación, los viejos indicios de subordinación, para reconvertirlos a esta realidad y aplicar algún estándar, y saber poder definir qué es la pregunta que subyace, que está, esto es o no es una relación laboral, porque acá en Chile vamos a todo o nada, digamos, no hay para subordinaciones, no hay relaciones intermedias, o es contrato de trabajo o no es contrato de trabajo. Entonces, el análisis de lo que pasa en el día a día del repartidor de aplicaciones, de Rappi, de Uber, de Pedidos Ya, de Cornershop, etc., a la luz del derecho del trabajo chileno, con los mismos elementos con los que venimos fallando el resto de las causas, es un desafío muy bonito, muy importante, pero ciertamente que nos va a hacer avanzar. Y yo creo que la subordinación no va a quedar, o la forma en que hemos entendido la relación de trabajo a través de la subordinación y otros elementos, pero principalmente ese, no debería quedar atrás como herramienta, pero sí tiene que ser sujeto de buenos ajustes que vamos a conocer ahora a través del pronunciamiento de las sentencias en los casos que se están presentando. Entonces, claro, el desafío es importante, cuesta imaginarse, digamos, la misma sentencia de siempre aplicada en estos casos, y ahí va a estar lo interesante de ver cómo van a tener que avanzar los tribunales, los litigantes, en presentar el caso, que no se va a poder presentar igual que todos los casos de declaración de relación laboral que se han presentado hasta ahora, y ver las distintas conclusiones a las que llegamos, cómo va a pasar el caso, por ejemplo, de lo que pasó en España, en la que con poca diferencia, y un caso muy similar, habían dos sentencias acogiendo y rechazando, y de ahí la doctrina ha nutrido tanto. Entonces, el desafío es mayúsculo, pero creo que es fundamental y es necesario que, si el legislador no avanza, se empiece a reconocer esta realidad y a sujetarla a algo, digamos. Si, como digo, a mí se me ha hecho bien dramático, acá cerca de mi casa, incluso salir y ver este grupo de mochilas de colores, digamos, y que todavía no sabemos en qué estatuto se pueden mover, con todo lo relevante que es esta cuestión en relación a accidentes, a seguridad social, un montón de cuestiones. Entonces, por ahí yo creo que vendría el desafío más o menos, Alfredo, como una cuestión bien general, pues esto hay que Víctor, ponerlo contra el suelo ahora. Víctor, dado que tú estuviste, por la amistad que tenemos, estuviste preparando una clase para el instituto, precisamente esta materia, pero te lo quería llevar a esa clase que tú preparaste, que quizás de estos indicios, quizás nuevos que tuviste, que viste en literatura, pero pensando tú en juez, dijiste, chuta, acá si se me produce también Dagma y José van a hablar algunos de ellos, así, uno que te haya llamado la atención y que tú dices, chuta, mira,
nunca había pensado Mira, esto que podía ser un indicio, efectivamente lo es, digamos. eligiendo uno entonces ante el desafío que me Sí, presenta Alfredo, claro, un poco, sí. eligiendo uno de los múltiples, digamos, y además voy a después poner en relevancia una cuestión que a mí me parece fundamental, visto ahora desde la aplicación, pero desde lo que sería el trabajador o quien se pretende trabajador. Es interesante cómo estas aplicaciones, al principio cuando llegaron sobre todo, se proponían como algo extra, como un trabajo extra, una cuestión no subordinada, no principal, en la que si yo llegaba después de mi trabajo normal o en los tiempos de para, podía tomar el auto, salir a dar unas vueltas y hacer de ahí algún dinero extra y volver a mis otras actividades normales, ocupar casi ese tiempo ocioso que tenía. ¿Ya? Y desde ahí se defendía y se defiende mucho que esto no es subordinación, por tanto, porque no es exclusivo, él ve cuando se mete, cuando no se mete, no es supervisado, etc. Pero con el avance del tiempo y cómo han ido evolucionando las aplicaciones, no solo acá, sino que en otros lados, sobre todo la competencia entre las aplicaciones, uno puede ver cómo esa posibilidad de meterse cuando yo quiero la aplicación y por lo tanto no estar sujeto a una obligación de asistencia, por ejemplo, se va diluyendo cada vez más. O sea, el gallo que no se mete a la aplicación sencillamente después no recibe recorrido o no recibe buenos recorridos. Entonces, si esa supuesta libertad para meterse a la aplicación o no es muy, muy, muy relativa, digamos, porque si yo quiero de verdad que esto tenga algún efecto económico, poder tomar carreras, buenas carreras, o tener clientes, o tener personas que ir a comprarlo, ser conectado, etcétera, tengo que estar constantemente en la aplicación si quiero acceder a los mejores tramos, a los mejores precios, etcétera. Entonces, de ahí se dibuja un poco esta cuestión media voluntaria, sino que pasa a ser bastante más necesaria en cuanto al deber de asistencia y de cumplir las funciones o las labores que te propone la aplicación. Entonces ahí te das cuenta como esa propuesta de libertad se desdibuja a partir de los mismos algoritmos con esa intención de que la persona se meta y ojalá termine trabajando todo el tiempo en base a la aplicación. Y cuando se observa de esa forma, o sea, se pone la lupa respecto de cada una de las cuestiones que prometen esa libertad y después la empieza a revisar, el tema del GPS, el tema de la evaluación, estos gallos, mira, no son calificados. Pero resulta que cada uno de los clientes, en base a estrellitas, los califica o no los califica y según eso después vemos si le seguimos dando recorrido o no, etcétera. Entonces, ahí, como digo, desempolvar un poco la vieja subordinación, esto empieza a parecerse bastante a los indicios tradicionales, pero con estas nuevas formas. Y respecto al otro punto, en 2 segundos, que es de la misma aplicación, digamos, en relación al conductor, por ejemplo, pongamos Uber. Si yo me subo a Uber, eso me llama la atención con mi amigo, en algún momento lo descubrimos, si uno llamaba al Uber y decía, ok, vamos a dejar a este, después a este, tenía que ser una carrera, porque si no, no te caía el mismo. Y si tú hacías buenas migas y te gustaba el servicio que te prestaba ese chofer, porque el auto andaba limpio, por lo que fuera, porque era también caballero cruzado como uno y hacía buenas amistades, ok, entonces mañana cuando llame, ¿puedes venir tú? Imposible. Y si empiezo una carrera ahora, alguna vez hicimos la experiencia, y si empezamos una carrera ahora de arriba del auto, ¿me será asignado tú porque es el que está más cerca? Tampoco, porque la fidelización no es con el chofer, es con la empresa, con el Uber, ¿no? El chofer da lo mismo. Es muy difícil que te suba un chofer 2 veces. Entonces, de ahí, desde el negocio, este supuesto empresario individual, particular, cada uno de los choferes es un empresario propio, pierde justamente la esencia del negocio, que es la captación del cliente, la fidelización del cliente. Entonces ahí también se mueve un montón este supuesto escenario de varios emprendedores chicos conectados por una aplicación y parece estar todo mucho más asociado a la aplicación. Esas dos cuestiones yo creo que resultan muy, muy interesantes de ir poniéndolo contra el suelo. Perfecto, Víctor, muchas gracias. Dagmar, un poco, quizá el mismo planteamiento que le hice a Víctor, pero tu enfoque como defensora. Tú eres defensora en Valparaíso desde el punto de vista cuando viene una persona que ha prestado servicio a través de estas plataformas. Yo sé que tú también lo hemos conversado antes de la clase, has analizado bastante el tema. ¿Qué enfoque, pensando en cómo se va a presentar quizás la estrategia judicial en ese caso? ¿Qué nos podrías contar? ¿Qué elementos importantes de la dependencia, o perdón, estos nuevos indicios que hablaba
que hablaba Víctor. Mira, justamente, bueno, cuando uno recibe a una persona, lo más importante es su historia y a partir de los hechos que te va relatando, irlos encuadrando en lo que justamente son los indicios. Eh, a mí lo que me llama la atención es que hablamos de los nuevos indicios de la oralidad. Yo creo que son los mismos, es dónde están y cómo se expresan lo que ha cambiado. Justamente como lo que dice Pablo Arellano, una revista de la subordinación. En el caso de los indicios, lo que hay que hacer primero es sistematizarlos, o sea, ordenarlos y buscarles justamente el reflejo dentro de las facultades, sobre todo las disciplinarias, que es la que hablaba Víctor, que son en las que más se nota este poder de control del empleador, lo que hace perder esta supuesta relación solamente de intermediación comercial que tiene la aplicación, en la cual ellos defienden su postura diciendo que solamente vinculan a un consumidor final con con un trabajador independiente o un trabajador casi un emprendedor. Y justamente es el carácter personal de un contrato de trabajo se cae, con lo que decía Víctor, el hecho de que uno no tiene una relación directa con el trabajador. Es más, a la plataforma le interesa que el servicio sea prestado por un trabajador determinado. No acepta de parte del trabajador un cambio. Es más, a uno cuando con un cliente le llega el envío o le llega la confirmación, a uno le entregan el nombre y la fotografía del que te va a llevar el servicio. Entonces, justamente para la plataforma no es indiferente el trabajador. Lo más llamativo son las facultades disciplinarias de las que hablaba Víctor. Cuando hay facultades disciplinarias de distinto orden. Las primeras son primeras, podríamos decir, las amonestaciones, que son estos llamados de atención que hacen los supervisores, que los trabajadores le llaman las recomendaciones. Apúrate, ¿dónde estás? Y las otras vendrían siendo las sanciones disciplinarias más fuertes, como son las monetarias. Les eliminan pago de bonos, y normalmente estas sanciones están relacionadas, por ejemplo, con no conectarse a la plataforma al inicio del turno. Por lo tanto, claramente esa oferta que se hace en las redes sociales para que estos trabajadores ingresen a la plataforma es: trabaja con nosotros y elige tu turno y pon tu propio horario. Claro, ellos eligen su turno, pero cuando llega el momento de poner en práctica esto, se les sanciona si no cumplen con el turno con el que se comprometieron, y la sanción normalmente es monetaria. En cuanto al sistema de evaluación, también considero con Víctor que es bastante llamativo. El sistema de evaluación lo hacemos nosotros los clientes, y actualmente las empresas el costo de evaluar a sus trabajadores es muy alto. En cambio, la plataforma tiene cero costo y nosotros los evaluamos con las estrellitas, pero normalmente si estuviéramos en un sistema normal, ellos el trabajador tiene derecho a explicar su conducta, y en este caso el trabajador no tiene derecho a defensa. Es decir, se le podría aplicar una sanción sin vulnerando todos sus derechos. Y me llama mucho la atención es el hecho de un concepto de un indicio laboral, una forma de ver de los indicios laborales que está introduciendo Adrián Todolí, que es la genialidad de la marca. Eso es súper interesante, este concepto, porque él señala que los trabajadores prestan un servicio al amparo de una marca. Y como decía Víctor, uno nunca llama a Pedro Morales, uno llama a pedidos ya. Y ellos trabajan bajo el amparo de eso. Por lo tanto, no son trabajadores independientes, forman parte en definitiva de una empresa, de una organización, y por lo tanto la plataforma pasa a ser un recurso tecnológico y el trabajador un engranaje. Claramente es un engranaje dentro de la empresa. Hay una sentencia justamente, bueno, que de ahí te puedo comentar, uruguaya, muy reciente, que dice que que estas plataformas sin los trabajadores no posibilitarían la ejecución del giro de la empresa. Por lo tanto, son claramente un factor de producción dentro de esta figura.
Sí, sí, sí. Dagmar, excelente los datos, sobre todo esta sentencia de Uruguay, lo que tú nos comentabas. Lo que te quería preguntar, si tú has notado que en cierta medida, con los casos que tú has podido ver, se sigue un patrón relativamente similar con este sistema un poco de control, llamadas de atención, control del servicio por parte del cliente. ¿Es un patrón común quizás en todas las plataformas o hay algunas que son completamente diferentes? No sé qué es lo que has podido advertir a grosso modo solamente. Ujú. Mira, en lo que, a ver, yo me he dedicado a mirar pedidos ya y a Rappi. He encontrado varias similitudes porque justamente la idea es que sea un protocolo estándar, porque tú entenderás que a la empresa, a la plataforma, le interesa dar un servicio muy similar a la otra para que el cliente pueda cambiarse y no le guste una plataforma, una aplicación, porque es más sencilla y fácil de manejar. Por lo tanto, tratan de mantener un protocolo o una forma de funcionar que le explican al trabajador también muy similar. Se modifica, eso sí, y es casi, bueno, después me podría referir a eso, casi una externalización de una plataforma, el servicio de Chopper, que es estos compradores que se ubican dentro de los supermercados, pero que no reparten la mercadería, pero que también están trabajando en plataformas digitales y que ahora hay alianzas entre esa plataforma de Chopper con la plataforma de reparto y también parece que son la misma. Eso te parece que lo dejamos, pero excelente lo que estás planteando. O sea, ya no solamente estamos hablando de Perdón. existencia, relación laboral o no, estamos hablando incluso de tercerización de esta plataforma, o sea, estamos llegando incluso a subcontratación, un poco que podría... ¿Te parece? Voy a pasar ahora a José Luis y después, sí, excelente, excelente, la dejamos ahí, ya que este hombre mencionó la católica, señor Rifo, la dejamos dando bote, la pelota para volver después sobre ese punto. O sea, es mucho más complejo de lo que estamos viendo, o sea, relación laboral o no, no, estamos incluso ya hablando de temas incluso de tercerización, de subcontratación entre las mismas plataformas. José, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, tu visión, un poco tu visión, que tú eres abogado de alguna de estas plataformas, ¿qué piensas tú? ¿Cuáles son los enfoques algunas veces que toman en cuenta para las defensas? Que tú quizás tú puedes decir, no, hay casos, que este caso claramente quizás puede ser relación laboral y yo le asesoro así a la plataforma, y hay casos quizás que son distintos porque quizás la persona solamente se conecta muy esporádicamente, una vez a la semana o cada 2 veces a la semana. No sé, te la dejo ahí para que tú nos puedas explicar un poco tu visión como abogado litigante, aparte, litigante de empresa. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que como abogado de empresa, en realidad, uno tiene una ventaja que no tienen los abogados de los trabajadores, que es que nosotros en general podemos trabajar con las empresas antes de que llegue el juicio. Es decir, nosotros tenemos como una labor preventiva, si bien la judicialización actualmente es súper baja, en comparación con el porcentaje gigantesco de personas que se conectan a estas plataformas y logran sus ingresos gracias a estas plataformas, el porcentaje igual es menor, pero se sabe que eso va a llegar. Entonces nosotros tenemos la suerte de hacer trabajos preventivos y básicamente de lograr enmarcar esta relación que hay entre estas partes en lo que se puede llamar como al fondo, una prestación de servicios que no se encuentra regida por el Código del Trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente Víctor y Dagmar tienen la visión de cuando ya el conflicto ya está un poco desatado, digamos, y ya llegó al tribunal. Entonces, como abogado en general, nosotros también tratamos de prevenir esto. En el fondo de que realmente acá, si es que las plataformas se van a enmarcar dentro de esta figura, realmente la respeten, ¿ya? Y en ese sentido, el marco jurídico que regula a estas plataformas, por lo menos lo que me ha tocado a mí, en general es un contrato de prestación de servicio, donde se establecen los derechos y las obligaciones para las partes, y básicamente lo que se busca es que efectivamente acá haya una relación civil independiente en los hechos.
Y en ese sentido, nosotros lo que una vez que ya el fondo, el juicio y el conflicto ya está en el fondo, ya hay demanda, lo que nosotros buscamos es, evidentemente, demostrar al tribunal que acá no hay relación y subordinación en los términos del artículo 7 y 8 del Código del Trabajo. Y eso, básicamente, nosotros lo hacemos, en primer lugar, amparándonos, obviamente, a pesar del principio de realidad, en el contrato, que es lo que rige a las partes y lo que en principio estuvieron de acuerdo en suscribir. En segundo término, acá, y eso sí que es un hecho, yo creo que no hay discusión, que no hay exclusividad en la prestación de los servicios. O sea, muchas veces uno ve que uno pide Uber y llega una persona a dejarlo vestido entero con una mochila de pedidos ya. Y eso pasa todo el día. Entonces, la exclusividad nosotros creemos que en realidad como que ahí no hay mucha discusión de que no hay realmente una exclusividad. Respecto a la jornada de trabajo, efectivamente hay una obligatoriedad de conectarse a la plataforma y si no lo hacen, el algoritmo de estas plataformas los empieza a postergar y eso hace que ellos obtengan menos pedidos. Hay un fallo en el segundo juzgado de la magistrada Montenegro que dice que ese algoritmo en realidad no es relevante. Podemos discutirlo, yo creo que efectivamente que a uno lo posterguen podría ser considerado una sanción o no, pero en realidad, por lo menos desde el punto de vista de lo que nosotros tratamos de defender, es que eso manifiesta la libertad y si uno en realidad no hace el encargo, al igual que en cualquier mandato, en el mandato civil, digamos, si uno el encargo no lo hace como lo debe hacer, bueno, se arriesga que en el futuro a uno no le encarguen más trabajo, lo mismo como abogado independiente en general. Respecto a la conexión de la plataforma, es lo mismo, uno puede conectarse básicamente en el lugar que quiera, donde quiera y a la hora que quiera. Siempre está este problema con el algoritmo, que es lo mismo que hablamos. No hay supervisión ni dependencia en la práctica, porque en realidad es difícil de ejercer esa supervisión directa y constante que es la que exige el Código del Trabajo. Los repartidores en general, lo que a mí me ha tocado ver, yo en realidad tampoco he visto juicios de todas las plataformas, de algunas que me ha tocado, en general, ellos son bastante libres en la forma práctica, en cómo realizan el trabajo, digamos, no tienen una ruta, no tienen que cumplir ciertas obligaciones al momento de prestar el servicio, es decir, al momento de ir a recolectar el paquete y llevárselo donde el consumidor final. Otra cosa que es súper importante es que ellos se tienen que proveer de sus propios medios y si no tienen los medios no pueden conectarse a las plataformas. Y en ese contexto podríamos considerar que no hay realmente una ajenidad en el servicio, sino que ellos son partícipes del éxito del negocio mismo y de su propia gestión. Eso lo conecto con el tema remuneracional, con los honorarios que ellos perciben. Si ellos realizan más repartos, obtienen mayores ingresos. Si realizan menos repartos, obtienen menos ingresos. Y no hay una obligatoriedad de realizar en el fondo de que se les asegure una remuneración mínima. Obviamente eso al final depende del prisma que se le mire y puede ser bueno o malo, obviamente. Pero en términos generales, nosotros lo que yo trato de hacer en general en estos juicios es demostrar que aquí no hay subordinación y dependencia, y no la hay, no solamente en el papel, sino que no la hay en la práctica porque hay un trabajo previo con los operadores de estas plataformas, de que ellos internalicen y de que ellos sepan que el modelo que ellos eligieron no les permite tratar a los repartidores como si fueran trabajadores bajo subordinación y dependencia, y por otro lado a los repartidores que ellos no acepten, digamos, que se les trate como trabajadores dependientes y que a su vez ellos no exijan derechos que tienen los trabajadores, que en el caso de los trabajadores dependientes, que en el caso de ellos obviamente no los tienen, porque tienen estas otras libertades que los trabajadores en términos generales no tienen. Obviamente aquí hay fortalezas que son las que he dicho, también hay muchas deficiencias que en muchos casos son evidentes, en otros no tanto, pero por cierto que aquí estamos en una situación límite entre lo que es la subordinación y dependencia y lo que no. Lo que yo sí creo es que esto en realidad es el futuro,
y que acá en realidad no hay una regulación concreta, va a costar que salga, porque aquí no estamos hablando de los antiguos juicios, como dijo Víctor, de subordinación y dependencia, por ejemplo, de las peluqueras que arrendaban el sillón, o de los radiotaxis, que en el fondo esos son los clásicos juicios de subordinación y de existencia de relación laboral que siempre han existido. Aquí estamos en un negocio, en un escenario que yo creo que es el futuro, y efectivamente los problemas que tiene esta plataforma son, a mi juicio, son dos, obviamente. En primer lugar, que esta es la industria, según me pueden corregir si me equivoco, es la industria más riesgosa que existe, mucho más que la minería, que la construcción, entonces los accidentes del trabajo son un tema. Y por otro lado, el tema de la seguridad social. Superado esos dos temas, yo creo que en el fondo la forma en la cual operan estas plataformas, básicamente podríamos decir que es lo que de aquí a los próximos 50 años va a estar pasando y va a tener un impacto muy grande en la fuerza laboral y en el porcentaje de la población que va a estar ganándose la vida mediante estas plataformas. José, muchas gracias. Voy a hacer una pregunta rifo, voy a tomar un poco lo que decía José, aunque yo no estoy acá para opinar, pero se lo planteo ya, le voy a decir a Dagmar que le voy a tirar una pregunta por ese lado, porque yo creo que, efectivamente, yo creo que me parece muy bien lo que dijo José, en la última parte me estoy refiriendo, que independientemente de la existencia de relación laboral, yo puede que no concuerden a muchas de las cosas que él dijo, pero creo que es muy relevante que hacerse cargo del tema de los riesgos en el trabajo, el tema de la seguridad social, pero yo creo que hay un tercer punto y es el que te quería un poco plantear, Dagmar, antes, primero con Víctor, pero y también la aseguración, el tema de la negociación colectiva también, José. Yo creo que ahí, ojo, que es un punto relevante. Las nuevas formas de trabajo, que no eran las clásicas, también yo creo que importa que nuestra disciplina vea cómo las somos las mismas, digamos. Quizás, como decía Víctor, no tiene por qué ser quizás los cánones clásicos que estamos acostumbrados, pero sí, creo que de alguna forma tiene que asumirse. Víctor, tú dejaste lo siguiente, ayer comentaba con Dagmar, cuando estábamos hablando por teléfono, te lo comento a ti, yo le pedí a esta persona que me atendió muy bien, le pedí la tarjeta porque quería que me volviera a atender. No puedo, señor Rifo, no puedo, porque eso no me lo permite. Yo le decía a Dagmar, una de las cosas que a mí me gustó de la lectura que le digo, es que en este análisis, normalmente como siempre se entra en análisis si hay indicio de laboralidad cuando presta los servicios al trabajador. Fíjate que en esta circunstancia que tuviste con este señor, tú puedes apreciar que ahí no se da un indicio, pero al revés, de que el señor no puede ser considerado un autónomo, claro, o un emprendedor. O sea, aparece el concepto de, oye, yo no voy a analizar solamente en este problema si el tipo tiene los indicios clásicos, sino, como me dice la plataforma, que es un emprendedor o un empresario, bueno, veamos si realmente está dentro de los cánones de un empresario o un emprendedor. Y un emprendedor tiene un punto clave que es las oportunidades empresariales. Parece que este señor no lo tiene, porque si no puede darte la tarjeta, le falta ese elemento propio de un emprendedor. No sé, te la dejo ahí picando qué opinas de ese punto. Eso justamente lo que yo te recalcaba como interesante, porque estas causas presentan un desafío, porque no vamos a ir solamente a ver si cumplía jornada, sino vamos a ver cómo la cumplía en esta forma no hay todo, pero además, desde la defensa que levantan las plataformas de estas empresas, vamos a analizar eso también. Pues, bueno, usted señala que es su socio, su partner, un autónomo, un emprendedor, como quiere decirle, porque él maneja tan bien, así que le va tan bien. Bueno, y no es parte del ADN de los negocios, entonces, que yo no pueda, sino que deba fidelizar a mi cliente, porque ¿para qué quiero una empresa, un negocio, si no puedo fidelizar a mi cliente? Entonces, esas cuestiones que no son necesariamente laboral, que no son laboral derechamente, que el análisis de la empresa son determinantes en una discusión como esta. Cuando se vea esto en el tribunal, se ponga de esa forma la pelota contra el suelo y no sea solamente, bueno, yo me echo atrás porque él tendrá que probar que existe relación laboral, sino que, bueno, justifique esta forma de negocio en la que usted está planteando, en la que, como decía Dagmar,
no solo el engranaje, sino que va a ser el engranaje principal, con esa sentencia de Uruguay. Oiga, lo único que usted no puede sacar de esta ecuación es al gallo que va a repartir, ¿te fijáis? Entonces, bueno, si es ese el diseño, díganos cómo este diseño se convive con negar que esta persona sea un trabajador, digamos, y cómo demuestra usted que este microempresario, este pyme, este partner suyo, en situaciones que ni siquiera tiene la posibilidad de ocupar la marca o fidelizar en sí mismo, sino que puede ser reemplazado, como se reemplazan trabajadores todos los días al ser despedido o no despedido, y ocupar una función determinada para llevar adelante el negocio. Entonces, claro, analizado incluso de esta cuestión que no es laboral, como tú anticipabas, Alfredo, y que lo hace interesante, deja en un cuestionamiento bastante difícil de superar este diseño, y tendrá que venir por otro lado el ingenio, yo creo, del litigante o del estratega detrás de la defensa de la empresa, porque flaquea mucho el asunto. De hecho, cuando escuchaba a José Luis, pues estas defensas son difíciles, digamos, y aquí no es fácil porque te están diciendo, bueno, pero, o cuestionando todo el tiempo. Dice, bueno, pero si nosotros los dejamos dicho antes que esto no es subordinación y todo, ahí pasa mucho en las declaraciones de relación laboral de otras cuestiones respecto de centros médicos, de la peluquería, lo que sea, que estos contratos horarios, la primera sospecha que levantan es que en la cláusula cuarta, quinta, declaran que no son contratos de trabajo. Bueno, ¿para qué lo quiere declarar si no es contrato de trabajo? No lo necesita declarar, digamos. Entonces, todas esas cuestiones, desde el diseño, como tú dices, de la misma empresa, del mismo negocio, resultan sospechosas y van a ser puestas en tela de juicio en los tribunales laborales, no en la relación civil. Esto no se va a determinar en el tribunal civil por un cobro honorario, esto se va a determinar en el tribunal laboral por la declaración de relación laboral, y la lupa va a estar puesta no solamente, como digo, respecto a la prueba del trabajador, sino que también respecto de esta defensa y la lógica de esta defensa en este diseño. Por eso son desafiantes, importantes, y yo creo que va a avanzar la jurisprudencia, como bien decía José Luis, mucho antes que la legislación. Genial. Dagmar, habíamos dejado el punto sobre el tema de la tercerización. Si te puedes referir brevemente a ese aspecto y tu visión también un poco sobre los derechos colectivos, también, porque es un punto también relevante en esto. De hecho, perdona que me adelante, una de las cuestiones, de hecho, indicios de laboralidad, es que normalmente cuando son emprendedores no se asocian normalmente sindicatos, y acá se empezó a dar esa dinámica, ¿no es cierto? Un poco que se agruparon incluso como asociaciones gremiales, incluso en Sudamérica hubo un día como de huelga, incluso de reclamos, cosa que también eso es buena parte, es un indicio de lo que estamos conversando. Por favor, Dagmar. A ver, por orden. Lo primero, sobre la tercerización. Hay una demanda, pueden haber más, pero yo solamente encontré una demanda en Valparaíso de justamente se estaba demandando a una empresa de chopper y solidariamente se demandaba a Rappi, porque el trabajador en su relato explicaba que él hacía compras dentro de un supermercado determinado en base a esta plataforma de Rappi que por las instrucciones del cliente, y él compraba y después se le entregaba a un repartidor. Era llamativo cómo el contrato de esta empresa principal señalaba que justamente su cliente era Rappi Repartidores. Y ellos eran, por lo tanto, ahí hay una cadena, una cadena de servicios que están relacionados desde el que compra el producto a el que lleva a la casa, y justamente se divide este trabajo en dos plataformas, pero en definitiva es la misma, porque el mismo trabajador, bueno, se señala, se expone en la demanda, finalmente no hubo sentencia al respecto, que el apps que utilizaba, el de adentro del supermercado, era el mismo que utilizaba el que repartía. Entonces es llamativo cómo se está, por estas nuevas necesidades, incluso por la crisis sanitaria, se han empezado a desarrollar estos tipos de servicios anexos, podríamos decirle, que ya va más allá de un mero repartidor, sino que justamente yo no sé si van a haber más servicios extendidos o paralelos de los repartidores, porque tenemos que pensar que el repartidor no puede dejar, por ejemplo, su bicicleta o su moto afuera, pero van a haber servicios en los cuales ellos van a tener que ingresar y quizás sea conveniente tener a otro trabajador haciendo esa primera relación, en este caso la compra. Ahí yo estoy tratando de imaginarme qué más puede ser. Genial. Mira, tengo un problema acá
con el chat que se fueron para arriba. Hay una pregunta para ti, Dagmar, si me la puede repetir esa persona, porque la tenía acá y me hicieron varias preguntas más y no la puedo ver. Le hago acá un comentario, los comentarios que apareció. Parece que estos emprendedores tienen todas las libertades, menos la libertad de empresa, dice uno de los comentaristas. Pregunta acá Marchena. ¿Usted ha acompañado a un repartidor de una empresa que opera vía app durante todo el periodo de su jornada y revisando junto con el repartidor las comunicaciones que debe hacer a la empresa interior por app o algo? Allí encontrará los elementos o indicios de la realidad que hoy desconoce. Bueno, Samuel, no te tires tan... él está dando su opinión. Efectivamente, hay puntos que no reconocía. No sé, José Luis, yo creo que seguramente si te das un viaje con la app vas a llegar a conclusiones diferentes. No sé, te lo planteo ahí. Tienes razón, Samuel. Mira, yo, Alfredo, en general, creo que acá, de parte de todos los que no se ganan la vida con esto, hay mucha ansiedad por declarar la existencia de la relación laboral. Y está bien, o sea, es legítimo, pero yo creo que aquí lo que tenemos que pensar es que esto es una nueva forma, como dije anteriormente, y obviamente la regulación que existe es la única que hay, o sea, el Código del Trabajo, y hay que tratar de, en el caso de los juicios entre los cuales se solicita la declaración de existencia de relación laboral, obviamente hay que tratar de enmarcarla dentro de esto, ¿ya? Pero lo cierto es que, bueno, yo en realidad contestando esa pregunta, yo obviamente nunca he acompañado a un repartidor toda su jornada y en realidad no tengo por qué hacerlo, pero lo que sí te puedo decir es que yo sí he pedido pedidos ya, Uber, sí he pedido y me puedo dar cuenta que llegan, no sé, un repartidor en una caja de Rappi llevándome y yo compré a través de Uber. Y eso a mí me demuestra, independiente que, claro, obviamente aquí tenemos que también ir a otros aspectos, como dijo Víctor, más al fondo, respecto a qué es lo que son realmente estas empresas, si son meros intermediarios o son empresas de transporte o empresas de comida, como ya hay algunos fallos en el extranjero que lo han declarado. Pero lo cierto es que acá hay libertad, por lo menos desde mi punto de vista, hay libertad para conectarse o no conectarse, para tomar o no tomar el encargo, insisto, la ansiedad viene dada porque las personas que se conectan a estas plataformas, desde el punto de vista de la seguridad social, desde el punto de vista de los accidentes, desde el punto de vista de los derechos sindicales, efectivamente están un poco desamparados, y eso es lo que genera que haya esta ansiedad de tratar de generar una existencia de relación laboral. Pero si dejamos de lado eso, lo cierto es que acá la libertad con que ellos ejecutan su función es evidente, y basta con pedir algo y ver que efectivamente la persona que llega en general utiliza ropa corporativa de otra empresa. O sea, yo creo que eso en realidad no pasa en ninguna industria. O sea, si un futbolista aparece en el equipo con una polera de otro equipo, en realidad claramente estaría cometiendo un incumplimiento. Y acá eso no pasa absolutamente nada. Entonces, yo creo que efectivamente este modelo, al no estar regulado, tiene falencia, evidentemente, y por eso hay tanta polémica y tanto problema con la jurisprudencia y con la doctrina. Pero lo cierto es que si aislamos el problema de estos conflictos que dejan a los repartidores un poco desprotegidos, la verdad es que la independencia con la que prestan el servicio yo creo que no tiene mucha discusión, a mi juicio. Perfecto. Voy a leer algún par de... perdón. Sí, dale. Déjame leer un par de comentarios, Víctor. Quería solo recordar que Daniel Moreno trabajaba en Osorno con la camisa del Colo-Colo abajo, y alguna vez lo echaron, sacó la camiseta y se dieron cuenta que estaba con la camiseta de Colo-Colo atajando a Osorno y yo la embarrada. Entonces ha pasado, hay jugadores jugando con las dos camisetas. Exactamente. Sí. Bueno, y el episodio triste cuando, no con camiseta, pero cuando Bartichotto no celebró el gol de la Católica y... 160 número 7 aquí en todos lados. Exactamente. Bueno, les leo algunos comentarios rápidos. Un indicio clásico de subordinación, lo dice Nicolás Jara, un indicio clásico de subordinación es la continuidad de la prestación de servicios. En este sentido, pienso que el profesor Rifo acierta en lo señalado al inicio del seminario relacionado con que las plataformas ya dejaron de ser una
fuente de ingresos extra. Para muchos, la mayoría, la plataforma ya es su único empleo con jornada completa. Ok. Rubén Valdivia dice, en cuanto a lo que dice José Luis, dado que a los repartidores se les exige utilizar la mochila, una mochila determinada, de un determinado color, muchas veces también se les exigía cumplir con horarios mínimos. Dice, ¿no serían estos indicios claros del poder de dirección de una empresa? Tengo más también acá, perdón que les voy sacando fotos porque si no... Alejandro García, la supervisión constante se hace a través del algoritmo que pertenece a la empresa. Un poco, por tanto, lo estoy acortando los comentarios porque si no estaríamos mucho de eso. Acá también había otro comentario que había hecho Samuel. Acá está. Pregunta, ¿qué tendría de nueva forma de trabajo el reparto de comida o mercadería Rappi? ¿Nació con las apps? ¿El taxi privado remunerado a pasajeros VV nació con las apps? ¿La Babysitter App nacieron con las apps? ¿Por qué confundir la app, que es una herramienta, con la empresa que es dueña o la explota? Bueno, muy bueno. Yo creo que es un punto muy, muy de fondo ese, el que nos dice Samuel, que aparte que sabe mucho de esto. Les planteo, yo creo que es excelente pregunta la que hace Samuel. Víctor, no sé qué opinas tú de ese comentario. Esa es en general la primera defensa que se levanta de parte de las empresas o de quienes sostienen en doctrina que es distinto, es un medio, digamos, una plaza en algún momento se dijo. Esto es una plaza donde yo junto la demanda con la oferta. Digamos, hay gente que quería buscar pasajeros y tenía su auto y no lo encontraba, y alguien que necesitaba tomar un transporte y no lo encontraba, y por lo tanto yo le ofrezco esta plataforma que es esta plaza. Pero la pregunta se puede retrucar, digamos, diciendo, oiga, yo recuerdo cuando no estaba la APP, no recuerdo haber visto gente en la calle con la mano levantada si es que no venía un techo amarillo, digamos, ni recuerdo haber visto gente en autos particulares dando vuelta por si es que alguien les pedía que lo llevaran, o lo mismo con Corner. Yo no recuerdo haber visto antes en los supermercados más que compradores con el carrito, digamos, comprando sus cosas. Entonces, que esta oferta haya estado antes ahí, que la labor que hacen de manejar autos, claro, se maneja autos hace mucho tiempo, se compra en el supermercado hace mucho tiempo, pero en este formato, en la que yo le compro al vecino, amiga, no sabe si a alguien se le había ocurrido encargarle a alguien que no conocía que le fuera a comprar al supermercado, digamos. Entonces, esta cuestión de que ya existía, de que siempre existió, también es feble de mi punto de vista, como construcción argumentativa. Y puede ser que todo esto sea feble porque al final haya que solucionarlo por una norma o de para subordinación o porque efectivamente esto calza nomás con la subordinación en la mayoría de las veces. Hay veces que la intensidad será tan baja que no dé, pero cuando el negocio se ejecuta como quiere que se ejecute la empresa, que es con alguien constantemente recibiendo, etcétera, es difícil sacarse un poco todo esos ropajes y empiezan a hacer un poco agua, yo creo, los argumentos. A lo mejor lo que quiero dejar planteado es una pregunta, digamos, uno me invitan para responder preguntas y termina haciendo preguntas, pero quiero dejar planteada una pregunta. Tú sabes que se dice en España que yo soy hijo de, mi papá es un gallego, que el gallego realmente siempre te sale jugando y dice que tiene fama de muy inteligente, por los demás, algún día les contaré, pero cuando tú le haces una pregunta al gallego siempre te responde con otra pregunta, así que dale nomás, Víctor. Eso es una persona inteligente, en el fondo. Gallego. La pregunta es, bueno, ¿y por qué no trabajadores? ¿Ah? ¿Cuál es? Hay una razón, ¿no? Y la podemos discutir a lo mejor en otro escenario, pero ¿por qué no? ¿Por qué no código del trabajo? ¿Por qué no trabajadores? ¿Por qué buscar este diseño y resistir que se desarrolle la empresa a través de contratos de trabajo, de trabajadores, etcétera? También hay que preguntarse, donde decía al inicio, ¿qué es esta PP? ¿Qué es esta forma de trabajar? ¿Qué es esta forma de empresa? ¿Y cuál es la razón, la resistencia a tratar de llevar todas estas cuestiones a algo que no sea trabajador? ¿Un tema de costo, un tema de porte, un tema de qué? Perfecto. Dagmar, no sé si tú quieres decir algo sobre... Sí, haciéndome cargo Por favor. de lo que dijo Víctor en cuanto a la naturaleza de esta plataforma. Yo también coincido con él. La defensa normalmente somos un intermediario, reunimos oferta y demanda. Esa es como la estructura de su defensa. Sin embargo, más que una nueva modalidad de trabajo, es una nueva forma de organizar el trabajo. No es más que eso, sino es un tipo de contractual distinto a lo que es un contrato de trabajo. Respecto a lo que él hablaba, ¿por qué no es laboral esta relación? Bueno,
Claramente yo creo que es por la razón economía de costos, sí. Efectivamente aquí se ve un nicho de servicios que se pueden prestar y se pueden utilizar una mano de obra a través de estas economías colaborativas, mano de obra que está ahí latente, y utilizar el tiempo supuestamente extra de la persona para ya sea repartir o trabajar como Uber. Y es ahí, yo creo, donde está la razón de por qué está estallando el problema en este momento. Porque antes normalmente lo asumía un grupo, que quizás era marginal, no habían tantos problemas de fuentes laborales. Ahora esta es una fuente laboral Claro. fija y de verdad que es muy fuerte cómo está entrando y la gente lo ve como una forma de salvar una situación económica crítica que se está llevando. Y la remuneración que alcanza, eso es lo más terrible, es una remuneración que está dentro de una situación muy precaria, pero es muy similar a un ingreso mínimo. Y eso llama la atención. En Chile estamos tan acostumbrados a ganar poco que esta plataforma es considerada justamente también trabajo porque es lo que siempre he ganado, poco. Entonces justamente, y lo que logra también esta plataforma es ahorrarse, no tener que construir una estructura y ahorrarse el pago de todo el aspecto de seguridad social y además que al final es un dumping económico contra lo que decía los taxis tradicionales, los antiguos negocios, las pizzas que tenían su repartidor contratado con contrato de trabajo, y ahí empieza la competencia desleal. Tú hablaste de Uruguay, mira la pregunta que nos hacen, nos dicen, en Uruguay, Gabriela Gerpe dice, en Uruguay a los choferes de Uber se les exige constituir una sociedad IRL, unipersonal, con obligación de aportes y coberturas médicas que hace la propia persona, ¿qué factibilidad puede existir de regularizar el tema en Chile por ese camino? Se lo planteo, yo tengo mi opinión, pero se lo planteo a ustedes que son, no sé si, José, ¿qué opinan? ¿No? Bueno, yo antes que nada quería acotar algo. O sea, en primer lugar, respecto a que son empresas de tecnología, yo creo que eso efectivamente está un poco, hay fallos internacionales que a Uber ya lo declararon empresa de transporte. Entonces, ese como que son un mero intermediario, yo creo que claro, ya está un poco, pero porque la jurisprudencia internacional ya ha dicho que no. Entonces, en definitiva, igualmente obvio una defensa válida, pero está un poco dejado de lado. Lo otro que también me parece que no es tan así, más allá de que evidentemente yo entiendo que sean los casos que han visto, que es que ganen poco. Yo creo que los repartidores y los Uber en general no ganan poco. O sea, ganan mucho más, por lo menos lo que me ha tocado, mucho más que el sueldo mínimo, y en muchas oportunidades un sueldo que es bastante digno, en ningún caso lo consideraría poco. ¿Ya? Eso. Y en segundo término, yo creo que el tema es la pregunta de la sociedad. Yo creo que en realidad no cambia nada las cosas porque en definitiva es lo mismo. O sea, la discusión que tendríamos sería la misma. O sea, si esta sociedad es instrumental o no, si la plataforma lo obligó a crear la sociedad o no, si la persona realmente... Porque en el fondo muchas veces esta es una figura que también se usa a veces, que es que las plataformas, por lo menos lo que me ha tocado a mí, no usan esta figura. Pero sí hay otras empresas que la podrían usar y ellos mismos le forman la sociedad. Entonces al final yo creo que el hecho de que tengan o no tengan sociedad, que emitan una boleta de honorarios o que facturen a través de una sociedad constituida por ellos mismos o por terceros, yo creo que en la práctica no hace variar mucho el conflicto que se va a generar en el futuro. José, gracias por esa pregunta. Una pregunta para ti, yo creo, Víctor, me parece una muy buena pregunta que hace Boris Muñoz. Dice, se ha hablado en algunas sentencias extranjeras de nuevos indicios de subordinación más allá de los clásicos. De hecho, en esta misma conversación se han referido a algunos de ellos. ¿Qué viabilidad se aprecia en el contexto de un conflicto judicial en Chile que se interprete el término subordinación con un criterio más amplio asociado a la forma moderna en que se organizan estas empresas y sobrepasando los indicios clásicos y tal vez obsoletos? Bueno, un poco, quizás con la pregunta que partí un poco, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, es que en realidad la cuestión de los indicios de subordinación uno tiene que tomársela como
como un insumo que va a ser ocupado dependiendo de la causa. Y en general estas causas difíciles, límites y todo, jamás pueden responder a los indicios clásicos de subordinación. ¿No? Si hubiera un contrato que dijera su jornada es tanto, en caso de licencia media, etcétera, no tendríamos este seminario, o sería muy fome, no habría gente. Pero Víctor, mira, te hago quizás la pregunta, te doy más al hueso, te digo, por ejemplo, quizás hay varios estudiantes de pregrado que están viendo, están hoy escuchando. Entonces, una pregunta para que ellos sepan quizás cómo trabaja un juez. Tú analizar y quizás muchos ya lo encuentran muy obvio, los que están acostumbrados a ejercer, pero por ejemplo, te llega algún conflicto de los que estamos tratando acá. ¿Tú te ves limitado a quizás recurrir a un autor extranjero, por ejemplo, como decía Dagmar, a Adrián Todolí, y citarlo en esa sentencia, decir, oye, mira, acá también hay que entender que como es un concepto jurídico indeterminado, puedo citar quizás lo que decía Dagmar, este tema de la genialidad de la marca, por ejemplo? ¿Tendrías algún problema en citar este autor extranjero y empezar a sentar quizás jurisprudencia con eso? O sea, yo creo que no solo no es un problema, sino que en este caso en estos casos estamos más o menos obligados, porque como decíamos, la jurisprudencia se está recién construyendo, entonces citas nacionales hay poco que hacer, digamos. Es muy probable que la profundidad con la que hemos tocado hoy día el tema no la encontremos en libros nacionales porque está todo esto en desarrollo, noticias en desarrollo, entonces tenéis que ir al extranjero a ver los fallos del extranjero y por supuesto que la relación laboral, la naturaleza de la relación laboral es la misma en todo Occidente y uno puede nutrirse de eso. Y la genialidad, cuando entró acá, tú bien lo sabes, ha sido un elemento fundamental para este tipo de revisión de declaraciones de relación laboral. Y si el indicio que se va a ocupar, por ejemplo, el clásico, el indicio, yo a la pregunta que hacían antes, yo no podría declarar que el indicio clásico o de la pura jornada o exclusividad es obsoleto porque en alguna causa va a ser relevante. Para esta causa no es suficiente y habrá que avanzar en el análisis. Y en eso la subordinación sigue siendo lo mismo y habrá que descubrir qué es lo que nos va a develar si es o no es una relación subordinada. Perfecto, mira, acá hay un comentario de Luis Villazón. La forma de estos negocios responde a una mirada ideológica de las relaciones de producción. Digamos las cosas como son. La discusión no es solo jurídica, si no fuera ideológica. La pregunta del profe Rifo sería muy fácil de responder. O sea, Tito Villazón, saludos, lo conozco. No esperaba la ¿sí? pregunta de Luis. Un abrazo. Vale. Participo en un curso por ahí. Perfecto, no sé si mientras busco más preguntas, quieren acotar un poco lo que decía Víctor. Yo, mientras Víctor estaba hablando, me acordaba, y un poco para la persona que hizo la pregunta, acordando de mi amigo Álvaro Flores, un fallo del 2014, que él decía, bueno, acá era un chofer, no estamos hablando de plataforma, era un chofer de un canal de televisión, y llegaba a la conclusión que no tenía contrato de trabajo, se llegaba a la conclusión, Álvaro, que sí había relación laboral, él ponía en la balanza por un lado indicios laborales y por otro lado indicios de trabajador autónomo. Hacía ese juego, decía, ¿qué pesa más en la balanza? Y decía, bueno, acá yo me doy cuenta que es efectivamente relación laboral y por tanto se trata lo que habla la doctrina extranjera de un falso autónomo. Eso es muy español. Claro, entonces, para que vean que efectivamente los alumnos, los jueces sí se nutren de autores extranjeros y sí lo utilizan muchas veces en las sentencias. De hecho, por ejemplo, toda la aplicación del principio de la privacidad de la realidad con el profesor Américo Pla Rodríguez, ¿no es cierto?, que ha sido muy relevante en el desarrollo de este proyecto de trabajo. Perdón, de Dagmar, no sé si quieres acotar algo de lo que hemos comentado, Sí, justamente lo que algún hablaba. punto de lo que dijo José Luis que tú te gustaría responder De José Luis me llamó la atención justamente el tema de la regularización y la desregularización. Este es un tema que se ha discutido mucho, si nos conviene regularizar o no. Yo también estaba pensando en la realidad española, el Estatuto de los Trabajadores Autónomos, que están como, o la para subordinación que hablaba Víctor. Es decir, una situación media gris en la que quedarían los trabajadores y que sería quizás, no sé si la solución óptima, porque igual volveríamos a ver qué tan autónomo soy, qué tan parasubordinado estoy, nos quedaríamos en la discusión. En cuanto a lo que hablaba Víctor, yo estaba pensando en él como juez ahí buscando el indicio, calificándolo y yo alegando hechos, buscando que sean jurídicamente relevantes para que él me califique jurídicamente mi relación y pensaba en el recurso de nulidad. Porque uno está pensando en lo que va a pasar a futuro. Justamente la causal que siempre uno teme en estos casos es la errónea calificación. Y buscando tratar de... Por eso yo digo que en este tipo de demandas hay que armarla muy bien para que sea fácil para el juez ir reconociendo los indicios.
Y aprovecho de dar mis saludos a quien no conozco, Luis Villazón, porque me encantó su demanda de despido antisindical, también de plataforma. Lo felicito, Genial, la leí y la disfruté. genial. Bueno, Luis, excelente. Yo creo que entonces te vamos a invitar a que, Ya estaba en la lista, he salido yo y sí, entré al obvio, principio. porque este proyecto tiene un desarrollo y nos interesa con Rodrigo que efectivamente participen las personas que están en el ejercicio del día a día. O sea, y además también como Dagmar, que tú eres profesora, entonces tienes también una mirada académica, independiente de toda tu experiencia de litigación, y pasa lo mismo un poco con Víctor. Eh, ha hecho muchas preguntas, Samuel, por eso te pido disculpas, Samuel, si no puedo poner las toras, pero me agarro una de las últimas que ha hecho. Dice, ¿qué opinan de los fallos de los casos Transportes Roa y Monofaz en tribunales laborales de Santiago, Chile, donde se ha declarado relación laboral? ¿Cómo ello va a influir con las responsabilidades en su graduación? ¿Podría incluso llegar a alcanzar los restaurantes o supermercados? No conozco el fallo, sorry, aquí me ¿Ya? declaro ignorante, no sé de qué será el fallo. Bueno, perfecto. Bueno, fíjense que otra pregunta, Estrella Campos. ¿Qué principios de tratados internacionales vigentes en lo laboral serían aplicables a esta cuestión? Mm, ¿Puedo hablar? Por favor, por favor. En convenios internacionales quizás no, pero hay una recomendación de la OIT, la 198 del 2006, que es muy útil. Bueno, es una Sí. recomendación en la cual si uno hace bueno, voy a ser súper práctica, en el número 13º, justamente ella en ese numeral recomienda a los Estados miembros reconocer las relaciones laborales y da ciertos indicios, y hace un listado de indicios que podría ser Impresionante, ¿no es cierto? Muy, muy claro. buena. Es como un manual de indicios. Absolutamente. Sí, sí, sí. Pero convenio propiamente tal, Sí, no. de hecho, yo iba a nombrar, o sea, la puse ahí, la anoté ahí en el chat, 198. Lo que sí, un poco, no sé si quieren, vamos cerrando ya, porque esto tiene una cuestión, una hora. Me gustaría que quizás un par de reflexiones finales de alguno de ustedes, Víctor, Dagmar, José, partimos por ti, Víctor. Bien, pues mira, yo, si es para cierre, quiero agradecer la instancia de discusión, son súper ricas estas instancias de discusión, evidentemente necesarias y con temas así de contingente. A mí me parece que desde el punto de vista del derecho al trabajo, esto viene a reafirmar nomás lo entretenido, lo vivo y lo relevante que es el derecho del trabajo y estas definiciones que, como digo, se terminan viendo en tribunales por litigantes y por jueces y que hay que ver la relevancia que tienen socialmente, y hoy día, como les decía al inicio, y cierro, digamos, con lo del inicio, cuando paraba en una esquina, al poco rato vemos llegar a una mochila de color, digamos. Entonces, socialmente, si el derecho al trabajo es socialmente relevante, este tema es un ejemplo muy bueno de cuál es esa trascendencia, y ahí se entiende a lo mejor esa ansiedad de la que hablaba José Luis, de que existe una definición respecto de todo este montón de personas que se encuentran en esta situación tan indefinida. O sea, yo creo que un poco siguiendo, perdona que me sume a lo que dices tú, porque un poco la realidad le va ganando el derecho, ¿no es cierto? Exactamente. Tú lo ves en la calle y ves, bueno, y esto es gente como... Y hay, en cierta medida, un esquema donde mucha gente trabajando tiene un estatus distinto al resto, digamos, y eso hace cuestionarse muchas cosas. Y la gracia de los tribunales es que no tienen esa tensión política que tiene el Parlamento, donde todo puede hacerse más lento, producto de la tensión política, donde quedan las cuestiones en tabla, como ha pasado con estas leyes durante tanto tiempo. En cambio, en el tribunal la cuestión es técnica y vamos avanzando, aunque del otro lado no se avance. Perfecto. Dagmar, por favor. Bueno, mi cierre es bien especial. Coincido con todo el tema laboral, pero también reconozco el trabajo que han hecho muchos abogados en Chile atreviéndose a demandar. Yo tuve que hacer un trabajo de búsqueda filtrando información y me he dado cuenta que muchos colegas, por ejemplo en Antofagasta, Daniel Geria, me hizo un análisis metodológico, clasificó los indicios, a Luis Villazón, que lo nombré acá hace poco del segundo, en el primero laboral de Santiago. Hay varios abogados en Valparaíso, un defensor laboral, Gonzalo Avilera, que también habla sobre la adecuación de la adecuación normativa de la
o subordinación, cómo ha ido relajando el Código del Trabajo los estándares más estrictos que existían de los indicios laborales. Por lo tanto, yo llamo a mis colegas a que se atrevan a presentar estas demandas, pero también a tomar una labor seria y armar bien las demandas, redactarlas bien, y lo cual va a exigir mucho trabajo. Esta es una demanda que a veces no llega a ningún puerto, pero que exige mucho trabajo. No tenemos sentencia. Mira, ya que te puedo pedir que si les puedes dar una recomendación quizás a todos los alumnos de pregrado que nos están viendo de distintas facultades de Derecho. Un poco me gustó mucho cómo cerraste, sobre todo con la mención que hiciste de Daniel, de Luis, de Gonzalo, que ojalá que también nos puedan ayudar en alguna una instancia acá. Pero normalmente siempre cuando uno hace clase de pregrado, el alumno siempre quiere cosas prácticas, que está bien. Pero acá tú nos estás diciendo que Daniel, Luis, Gonzalo han hecho un trabajo de estudio detrás de cara a presentar esta banda. Con lo cual te está demostrando que, por un lado, la práctica siempre requiere un fundamento teórico. No sé si te podías decirnos tú también como profesora una recomendación también para los alumnos en ese punto, que también siempre hay que tener siempre un justo equilibrio en esto. Exactamente, porque tramitar es técnica, pero el darle un contenido a una demanda y darle un sustento, sobre todo en estos espacios grises, justamente exigen una búsqueda de fundamento, y a veces el fundamento no está en la ley, sino que está en la interpretación y en el estudio de otras personas. Y se nota cuando hay una demanda bien armada, bien redactada, y es una labor más que solamente saberse los plazos, o las oportunidades, o saber cuándo interponer un recurso, es el contenido. Y eso es trabajo, y eso es estudio, y eso es leer. Mira, tú cuando decías que es importante tener una demanda bien estructurada, Víctor movía la cabeza, olvídate, o sea, lo decía así como mirando al cielo. Sí, Qué importante que es eso. Miren, alumnos, los que vean al juez acá, qué lo importante. doloroso que es Que ver buenos casos con malas demandas, digamos. En el fondo decía, este era un buen caso y se perdió en una mala demanda. Pero Víctor, imagínate una cosa que uno quizás podría pensar que es obvia para un alumno, que siempre las demandas bien estructuradas, no es tan así, porque tú mismo cuando Dagmar estaba hablando de ese punto, tú como, entre comillas, clamabas, digamos, qué importante es ese aspecto. José, oye, muchas gracias también, a todos también le estoy dando las gracias ya como tema de cierre, lo que tú quieras, por favor. La reflexión que hago es que sería tal vez bueno que estas nuevas formas de trabajo estuvieran reguladas de cierta manera, tal vez no mucho, pero yo creo que en el fondo no hay ni una discusión que esto en el fondo es una muy buena oportunidad para mucha gente, pero por otro lado también no podemos desconocer que hay muchas deficiencias y mucha gente queda desprotegida tal vez en sus derechos previsionales o en temas de accidentes o sindicales. Y por otro lado, el porcentaje que demanda es muy bajo. Entonces, en realidad, parece un poco injusto que los pocos que se atrevan a demandar, como dijo Dagmar, obtengan esto y el resto no. Pero por otro lado, también hay una razón que es muy clara de por qué esto se hace. Y tal vez si esto se llega a regular de manera muy compleja, muy cerrada, la verdad es que las plataformas se acaben. Entonces tampoco es la idea. Entonces yo creo mi reflexión es esa, básicamente que esto ojalá se regule de una manera intermedia y que así esto pueda seguir para adelante. Y por último, respecto a las demandas, también me gustaría hacer una reflexión muy chica, y muchas veces, por lo menos desde nuestro punto de vista como abogados defensores, que las demandas vienen con, en el fondo, a pesar de que hay muchos indicios y hay mucho para usar en contra de las plataformas, se ridiculizan en el fondo se llevan al absurdo los argumentos y se exagera cosas que en realidad no son. Y eso hace que pierdan sustento y que sea aún, a pesar de que, bueno, obviamente la carga de la prueba la tiene el demandante y todo, pero hay muchas veces que la exageración del argumento en contra de la plataforma, en este caso creo que estamos hablando, hace que la demanda pierda fuerza, y eso es lo que al menos yo me he podido dar cuenta en este tiempo desde que estos juicios han empezado a salir. Bueno, voy a terminar con un último comentario de Daniel González. Decía: en nuestra oficina en Concepción que tenemos la primera sentencia en un monitorio que acoge la relación laboral, obra de Antonio López Jara,
que está escuchando, muy buen trabajo. Bueno, lo felicitamos, Antonio. Lo que sí, bueno, vamos cerrando entonces este seminario por el día de hoy. Les quería agradecer, les quería también decir a la gente que está escuchando que les vamos a pedir también a Dagmar, a José Luis, algunos datos de sentencias que ellos han mencionado acá para poder tratar de enviárselo, y eso es lo que se lo vamos a dejar en la página web del proyecto, o también mandárselo a los correos electrónicos de la gente que se inscribió. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias a todos, de verdad. Yo sé que ustedes están con el tiempo muy limitado por su oficio, pero de verdad que nos ayuda mucho para el desarrollo de estos fondos. Sí, principalmente que un tema importante en la investigación es la vinculación con el medio y dar a conocer precisamente la investigación que se está desarrollando. Así que eso, nuevamente gracias. Y don Rodrigo, que es el investigador responsable, por favor. Bueno, muchas gracias a todos, a Dagmar, a Víctor, a José Luis por esta conversación que ha motivado a Alfredo de una manera brillante. Hemos tenido muchas ideas, contrastes de opiniones, que es lo que pretenden precisamente estos conversatorios, no ser unidireccionales. Ustedes saben que la investigación que estamos haciendo es una investigación abierta, hemos intentado incorporar las distintas dimensiones y las distintas posiciones frente a este fenómeno, y creo que esta tarde ha quedado de manifiesta esa cuestión. Así que, de nuevo, muchas gracias. Rodrigo, perdón, una pregunta. Están haciendo, ¿hay página web del proyecto, no es cierto? ¿O tenemos creado...? Sí, tenemos la página web que todavía no la lanzamos, será muy pronto. Por lo pronto nos pueden mirar en el canal de YouTube, que es Fondesit Plataformas. Ahí están todos los seminarios que hemos hecho y también los conversatorios, como también nuestras intervenciones, las del equipo en distintas actividades. Así que por lo pronto está el canal de YouTube y pronto les avisaremos también de nuestra página web. Solo invitarlos para la tercera sesión de este ciclo de conversatorios sobre trabajo vía plataformas y la realidad chilena, que será en la segunda quincena, en una fecha por definir de septiembre, a cargo ahora de la profesora María Soledad Jofré, sobre el tema de seguridad y salud laboral. Eso, muy buenas tardes a todas, a todos, y nos vemos en la próxima actividad. Gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.